Para saber cómo ayudar a un familiar con esquizofrenia, antes hay que entender la esquizofrenia. En ese sentido, es mucho más útil hablar de las esquizofrenias que de la esquizofrenia, porque existen diversos tipos y muchas formas en las que la enfermedad se puede manifestar a lo largo del tiempo. Las esquizofrenias forman parte de un grupo de trastornos psiquiátricos denominados trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos, a diferencia de los trastornos neuróticos, como pueden ser la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, las ansiedades o las fobias, los trastornos psicóticos más bien se caracterizan por una ruptura de contacto con la realidad. Entonces, ¿cómo se rompe el contacto con la realidad? En el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, mediante las alucinaciones, que son percepciones falsas, es decir, consisten en escuchar o en ver cosas que los demás no pueden ni escuchar ni ver. O las delusiones, que son ideas delirantes, como por poner cualquier ejemplo, que uno tiene la cura para el SIDA, o que en el caso de la esquizofrenia paranoide es muy común creer que la gente en la calle lo está insultando a uno discretamente. También la ruptura con la realidad se manifiesta a través de un pensamiento desordenado o confuso que se traduce en un lenguaje desorganizado. Es decir, se posee un discurso básicamente incoherente, puede estar fijado en una idea base, en ocasiones pudiera sonar metafórico o complejo, pero es principalmente incongruente. Quizá la mejor forma de definir de la manera más sencilla la esquizofrenia es: la esquizofrenia es como soñar cuando se está despierto. ¿Por qué? Porque cuando uno está soñando, uno puede visionar gente muerta, creer que está peleando una guerra, que lo están persiguiendo, etcétera, etcétera. En ciertos casos de esquizofrenia se puede apreciar un excesivo nerviosismo o intranquilidad. Estos son los síntomas positivos. Quiere decir los síntomas que una personalidad no esquizofrénica no posee y que se agregan para poder diagnosticar la esquizofrenia. Pero también hay síntomas negativos, es decir, síntomas o características que una personalidad no esquizofrénica sí posee, y para hablar de esquizofrenia tenemos que sustraer, restar estas características, como pueden ser el aislamiento social, la falta de motivación, la inactividad, la indiferencia, la falta de sueño o el exceso de necesidad de dormir, también una afectividad nula o aplanada. Tómese como ejemplo de esto cuando un familiar hace una manifestación de estima hacia el paciente, la respuesta afectiva puede ser nula. A veces la afectividad puede ser inapropiada, como cuando alguien se ríe de algo lúgubre o llora con algo divertido. Los tipos de esquizofrenia son, en primer lugar, la esquizofrenia paranoide, que es la más común, y las delusiones están centradas en interpretar arbitrariamente que todo el mundo está planificando hacerle daño a uno o lo están atacando. En segundo lugar está el tipo catatónico, que se caracteriza por la ecolalia o ecopraxia. Esto quiere decir repetir lo que se dice o lo que se hace. Y también por un negativismo extremo, o sea, negarse a cumplir con cualquier tipo de indicación, petición, exigencia. A veces se llega hasta la inmovilidad motora total. Finalmente se encuentra el tipo desorganizado o efrénico, caracterizado
por un lenguaje desorganizado, como ya lo hemos descrito, también por una conducta desorganizada, es decir, una conducta sin ningún propósito o fin claro, como caminar de un lado al otro, también por una afectividad nula o aplanada, como también ya describimos antes. Por último, las esquizofrenias tienen distintas formas de manifestarse a lo largo del tiempo. La mayor parte de las veces, su curso suele ser crónico y deteriorante, y cuando se empieza el tratamiento medicamentoso, se llega muy rápido a un techo a partir del cual todo va a ser descenso. En las recaídas, como cuando se deja de tomar la medicación, después cuando se mejora, ya el techo va a ser siempre más pequeño. Sin embargo, existen casos de remisión total, existen casos de remisión parcial, de un único episodio, de solamente 2 episodios, o de un continuo, pero sin una progresiva, sin un progresivo deterioro, o también de oscilaciones, pero sin síntomas interepisódicos, o a veces con algunos pequeños síntomas residuales, o sea, entre una crisis y la otra. Ahora sí, hablemos de qué hacer. En primer lugar, nadie debe sentirse culpable o no se debe culpabilizar a nadie de que alguien padezca de esquizofrenia. Nadie puede ser responsable de tener esquizofrenia o de que otra persona tenga esquizofrenia. La esquizofrenia afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas en todo el mundo, pero no está repartida de manera homogénea, sino más bien por conglomerados. O sea, si la probabilidad de padecer de esquizofrenia es del 1% en el mundo, si uno tiene un pariente con un lazo de consanguineidad del primer grado, la probabilidad de desarrollar esquizofrenia aumenta del 1% al 20% aproximadamente. En conclusión, la genética juega un papel preponderante en el desarrollo de la esquizofrenia. Y claro, transmitir determinados genes no es un acto que esté sujeto a la voluntad. Ahora bien, las actitudes de los familiares muchas veces pueden incrementar la patología, puesto que lo que se hereda no es la esquizofrenia en sí, sino la susceptibilidad de padecer de esquizofrenia. Van a ser las tensiones y los estresores de la vida cotidiana los que terminen por gatillar la enfermedad. Entonces, en ese mismo sentido, claro, en cada caso va a ser necesario grados distintos de tensión o de estrés, pero en ese mismo sentido, así como los estresores son los que terminan por gatillar la esquizofrenia, también los estresores son los que agudizan el cuadro. Por eso a un paciente de esquizofrenia hay que tratar de procurarle un ambiente lo más tranquilo posible, ya que son muy susceptibles a las nuevas situaciones y a los cambios importantes en su rutina. Los cambios hay que tratar de introducirlos en la medida que sea posible, de manera gradual. También las noticias es importante comunicarlas con anticipación y explicar detenidamente las razones y las ventajas de la nueva situación. Si el paciente se pone muy ansioso, hay que tratar de ser lo más tolerante y calmado posible y evitar exaltarse. Hay que evitar también a toda costa el avergonzarlo. El tener un paciente esquizofrénico en el hogar crea una dinámica familiar que muchas veces resulta perjudicial para ambos, tanto para el paciente como para los demás miembros de la familia. Porque los demás miembros a veces pueden tratarlo mal, culpabilizarlo, decirle cosas como eres un inútil, eres un ocioso, te estás haciendo el enfermo. Y en realidad, en esas veces no están siendo conscientes
de que están frente a un trastorno de esquizofrenia, donde no es que deliberadamente el paciente no quiera asearse, ni cambiarse, o quiera estar sin hacer nada o acostado en su cama todo el día, sino que estos son síntomas esperables y hay que valorar siempre las pequeñas mejorías. Al resto de la familia esto se le vuelve en contra, porque de esta manera el paciente empeora, sus mejorías se echan a perder y sus síntomas se agravan, lo cual suele ser incómodo y perturbador para quienes viven con él. Así se crea un círculo vicioso. Por otro lado, tampoco hay que caer en la manipulación, en el mejor sentido de la palabra, por parte del paciente. Un niño de 3 años que hace un berrinche porque no le están comprando un dulce y se lo compran, no es que piense luego maquiavélicamente, la próxima vez que quiera que me compren un dulce o algo y no me lo compren, entonces voy a hacer un berrinche porque de esta manera lo voy a conseguir. No, es que sobre él han actuado las leyes del condicionamiento operante. De esa misma manera hay que aplicar esas leyes para reforzar todas las pequeñas mejorías del paciente con esquizofrenia y extinguir las conductas inapropiadas. Quizás les sea útil para tales fines revisar los videos que he subido sobre el manejo de la disciplina en el aula. Allí expongo ciertos métodos que pueden aplicarse tranquilamente en la casa. El tratamiento psicológico, que no es imprescindible, tiene como objetivos los que pueden apreciar en pantalla y sus metas están centradas en los síntomas negativos, también en eliminar las conductas inapropiadas y reinsertar al paciente al grupo social. En mi opinión, las únicas psicoterapias recomendables para la esquizofrenia son la cognitivo-conductista y la conductista a secas, y de ninguna manera las locuras psicoanalíticas como la de Alfred Bion, que pretenden pues que las voces que uno escucha son manifestaciones del inconsciente y que el contenido de esos mensajes son materiales reprimidos. De ninguna manera. Tampoco puedo recomendar la terapia cognitiva con base en la persona para la psicosis, porque aplica el mindfulness, y por ahora hemos visto que el mindfulness es contraproducente en psicosis. Respecto del tratamiento psicofarmacológico, quisiera destacar que es lo principal para la recuperación en esquizofrenia y es absolutamente imprescindible. La medicación disminuye las alucinaciones, disminuye las ideas delirantes, aclara el pensamiento, mejora la comunicación, mejoran el sueño y el ánimo, disminuyen la ansiedad y retrasan las recaídas y el empeoramiento de los síntomas. Por consiguiente, la tarea fundamental de alguien que quiera hacerse cargo de un familiar con esquizofrenia es asegurarse que el paciente tome la medicación diariamente en el horario y la cantidad correcta. Adicionalmente debe asegurarse que se cumplan las citas con el psiquiatra para que se pueda evaluar la respuesta al tratamiento. Los medicamentos al uso son los antipsicóticos. Entre ellos se encuentran los antipsicóticos de primera generación, que son exactamente igual de efectivos que los antipsicóticos de segunda generación, mucho más baratos, pero presentan efectos colaterales mucho más graves. Bloquean el receptor 2 de dopamina, que es un mecanismo de acción que en la vía mesolímbica disminuye los síntomas psicóticos, pero en la vía nigroestriada produce los efectos colaterales extrapiramidales. Los efectos colaterales extrapiramidales implican inquietud motora, dificultad para dormir, déficit de atención y contracciones musculares involuntarias
sobre todo en la parte superior del cuerpo, especialmente en la cara. También temblor en los dedos y en los labios, rigidez en los brazos y disquinesia tardía irreversible. Los antipsicóticos de segunda generación bloquean el 60% de los receptores 2 de dopamina, a diferencia de los antipsicóticos de primera generación que bloquean el 80%. A esta diferencia quizás se le puede atribuir que no estén asociados con los efectos colaterales extrapiramidales. Pero además bloquean también los receptores 2 de serotonina. No se asocian con efectos colaterales extrapiramidales, excepto en aripiprazol. Los efectos colaterales que más destacan son el aumento de peso y de apetito, excepto en ziprasidona y aripiprazol. Y en este punto el que más destaca es la olanzapina, que puede producir un aumento de entre 10 y 20 kilogramos. Por último, la ziprasidona está asociada con problemas cardiovasculares.